Hola, bienvenidos al quinto video del curso de conceptos esenciales de RIA-JS. El propósito de este curso es dar a conocer cómo es que funciona RIAC para que posteriormente puedas escalar a un nuevo nivel de conocimiento, que es la optimización del código, el eficiente consumo de recursos y la mejora en el rendimiento de tu aplicación RIAC. Anunciar también a todos los seguidores de este canal que habilitaré el acceso gratuito a mi curso de RIA-JS en cuanto lleguemos a la meta de 200 suscriptores. Por eso te pido que si este contenido te ha sido útil, por favor me apoyes suscribiéndote al canal, dándole un like y compartiendo este contenido con más personas. Posterior a este curso estaré publicando un proyecto final para que puedas poner en práctica todo lo aprendido. Así que sin más que agregar, que comience la clase. ¿Qué es el ciclo de vida de un componente? El ciclo de vida de un componente en React se refiere a las diferentes etapas por las que pasa un componente, desde su creación hasta su eliminación de la interfaz de usuario. Cada componente en React, ya sea de clase o funcional, que utiliza hooks, pasa por estas fases y puedes intervenir en ellas para ejecutar código en momentos clave. Las fases del ciclo de vida de un componente son tres. Primero, el montaje, es cuando el componente se crea y se inserta en el DOM. Podemos inyectar código en este momento mediante un hook llamado useEffect, ¿no?, que recibe como parámetro el código que se va a ejecutar en este momento de montaje de un componente. Y el segundo parámetro es un arreglo de dependencias, que si deseamos inyectar código en este momento de montar un componente, el, este segundo parámetro va a ser un arreglo vacío. Luego tenemos la fase de actualización de un componente, que ocurre cuando las propiedades o el estado de un componente cambian. React vuelve a renderizar el componente para reflejar esos cambios en la interfaz de usuario. Podemos inyectar código en este momento mediante useEffect, que va a recibir como parámetro un arreglo de dependencias, con dependencias específicas, que pueden ser props o variables de estado. Este useEffect se va a ejecutar cada vez que cambian dichas propiedades o dichas variables de estado. Y por último tenemos la fase de desmontaje, es cuando el componente se elimina del DOM. Se puede inyectar código en esta fase mediante useEffect, que va a recibir que va a retornar una función de limpieza o cleanup, que se va a ejecutar cuando el componente se desmonta. Ahora hablemos del ciclo de vida en componentes funcionales, componentes que utilizan hooks. Los componentes funcionales no tienen métodos del ciclo de vida como las clases, pero con los hooks, particularmente useEffect, puedes controlar las diferentes fases. useEffect con un arreglo vacío se ejecuta cuando el componente se monta, como habíamos dicho. useEffect con un arreglo de dependencias, específicas, se ejecuta cuando alguna de estas dependencias, que pueden ser propiedades o estados, cambian. Y luego la limpieza en useEffect. Podemos retornar o devolver una función dentro de useEffect que se ejecuta justo antes de desmontar el componente o cuando alguna de las dependencias cambia, o hablamos de las propiedades o de los estados cambian. Podemos retornar una función. Ahora pasemos al código para ver mediante ejemplos el ciclo de vida de los componentes. Voy a crear una nueva carpeta. Ciclo de vida la vamos a llamar. Se van instalando los módulos necesarios. Vamos a convertir nuestra plantilla inicial de React en una plantilla en blanco.
Solamente vamos a dejar la importación del hook use state y vamos a dejar el archivo CSS de estilos. Listo, se instalaron todas las dependencias necesarias. Entonces ya tenemos instalado todos los módulos. Ahora vamos a limpiar la terminal. Ahora ya podríamos empezar. Listo, vamos a comenzar dentro del componente raíz. Vamos a utilizar a useEffect, que es un hook, ¿no? Entonces los vamos a importar desde React, ¿no? Podemos nuevamente utilizar la destructuración de módulos para traernos a useEffect. useEffect, lo entramos ahí. Listo, no necesitamos instalar nada. useEffect proviene de React, la biblioteca de React. Entonces, ahora que lo tenemos dentro de nuestro proyecto, puedo crear una nueva variable de estado que puedo usarlo posteriormente. Va a ser nombre, set nombre, la función que se encarga de cambiar el estado name. Luego vamos a inicializar este estado con string vacío. Listo. Ahora adentro voy a escribir el hook useEffect, que es una función. Listo. Una función que recibe como parámetro otra función que se va a ejecutar en el momento, vamos a decir que en el momento de que se monta el componente, puede ser, pero simplemente lo vamos a escribir la función nada más para ver qué es lo que hace useEffect. Vamos a escribir solamente un parámetro, le vamos a dar a useEffect la función que se va a ejecutar. Dentro escribimos que useEffect corre, useEffect está corriendo o no, vamos a verlo. Luego podemos colocar un nuevo título en base a uno, a uno de los estados. Voy a hacer, yo cliqué, vamos a colocar un estado. Entonces, para manejarlo de esa manera necesito template string. Dentro colocamos, podría colocar el estado count, que podría decir las veces que he cliqueado para poder incrementar el estado. Entonces deberíamos colocar dentro de JSX un botón que se encargue de cambiar o de incrementar este contador, incrementar el valor de 0 al momento de hacer clic. Entonces dentro voy a escribir nuevamente una etiqueta que nos muestre el cambio constante que va a recibir el estado. Dentro un botón se va a encargar de incrementar esa variable de estado. Vamos a colocarle el nombre de incrementar. Listo, al momento de hacer clic, directamente vamos a escribir la función que se va a ejecutar al momento de hacer clic. Lo estamos colocando en línea, entonces vamos a usar directamente a la función para cambiar el estado, que como sabemos puede recibir dentro al estado anterior sumado más 1, ¿no? Para que pueda incrementar al momento de hacer clic en este botón, puede incrementarse la variable de estado en 1. Podemos usar dentro una función de seteo, como hemos visto anteriormente. Esta función de seteo recibe como parámetro el estado inicial, el estado count con el valor de 0, ese es su valor inicial que recibe como parámetro.
y luego lo que va a ejecutar, ¿no? Va a ir directamente sin llaves, y el nuevo estado va a estar definido por el estado anterior más uno. De esa manera estoy escribiendo una función de seteo dentro de la función setCount. Listo, ya tendría. Ahora, después del botón, puede ir un input para manejar el otro estado, pero lo haremos posteriormente. Solamente vamos a ver hasta aquí. Listo, podemos agregar un mensaje. Un mensaje se va a imprimir mediante console log. De esta manera. Entonces veamos qué es lo que hace este hook, ¿no? Que solamente está recibiendo como parámetro una función, nada más. Voy a levantar este pequeño proyecto en el navegador. Voy a inspeccionar. Listo, entonces tenemos al inicio, tenemos dos mensajes, ¿no? Tenemos component rendered y useEffect runs. Si volvemos aquí a verificar o analizar por qué sucedieron esos mensajes, es porque al momento de leerse este componente, vamos a chocar con el código en la línea 13. Y también vemos que lo que está escrito dentro de useEffect, dentro de un solo parámetro que tiene useEffect, también se está imprimiendo. Luego vamos a, a hacerle clic, ¿no? A cambiar el estado, que es lo que va a suceder. Lo primero que vamos a ver es el cambio en el título de la página. Esperemos ver ese cambio, ¿no? Que el título de la página, como vemos, tenemos dentro al estado que va a ser cambiado al momento de hacer clic. El estado count va a pasar de 0, se va a incrementar en 1. Entonces deberíamos ver cambios ahí en el título del documento y también cambios dentro de la etiqueta H4. Entonces vamos, hacemos clic, tenemos el cambio. Tenemos el mensaje nuevamente de component rendered y useEffect runs. Esto, lo que sucede, primeramente se imprime el mensaje del console log. Primeramente se actualiza nuevamente el componente. Entonces se vuelve a ejecutar toda la lógica dentro de este componente al momento de cambiar el estado count. Entonces, al volverse a ejecutar toda la lógica de este componente, nos tocamos con la línea 13 nuevamente y se imprime el mensaje. Eso es lo primero que se muestra. Luego, posteriormente, después de que se ha finalizado con leer toda la lógica del componente, ahora vamos a pasar dentro de lo que está, ahora vamos a pasar dentro de la lógica que se encuentra dentro de la función useEffect. Entonces tenemos que se imprime el mensaje. Eso es lo que se recibe después de, después de hacerse clic, ¿no? Y también lo vemos a un inicio, ¿no? Vemos que se imprime como segunda línea, ¿no? Y eso no debería suceder porque, como sabemos, se lee de la parte superior a la parte inferior. Entonces debería primero iniciar imprimiendo este mensaje, pero hace lo contrario porque como habíamos dicho, primeramente se lee toda la lógica del componente y se deja useEffect para el final una vez que se ha leído toda la lógica. Entonces ahora se leen los efectos, ¿no? Entonces se ejecuta la lógica que está dentro de este efecto. Y eso va a suceder cuando el estado está cambiando y al momento también de pintarse la página por primera vez. Esto. Ahora vamos a... No, también vemos ese cambio también aquí, ¿no? También el cambio dentro del título. También va a ocurrir después, posterior a que ocurre el cambio aquí en la etiqueta H4. Primero ocurre el cambio en el H4, ¿no? Vemos que primeramente
se ejecuta toda la lógica del componente, entonces se lee, se imprime este mensaje. Luego en el H4 se renderiza, ¿no? Se re-renderiza con el nuevo valor que tiene la variable de estado. Luego finalmente, como habíamos dicho, se van al código de los efectos, entonces se imprime el mensaje y va a haber un cambio en el título. Entonces eso es lo que está ocurriendo, no se puede ver tan pronto. Vamos a tratar de que se vea algo más lento. Volvemos a actualizar. Listo, ahora se ve algo más lento. Incrementamos. Vemos que lo que primeramente, si somos algo más minuciosos, vemos que primeramente se renderiza este mensaje, se actualiza aquí con el nuevo valor del estado y posteriormente se va a actualizar dentro del título con el nuevo valor del estado. Entonces, y eso ocurre porque el efecto se va a ejecutar después, ¿no? Que se ha leído toda la lógica del componente. Ahora veamos, ahora manejemos el estado anterior que habíamos definido. Eso lo vamos a hacer mediante un input de tipo text que va a ir después del botón. Después del botón colocamos un input tipo text. Puede tener un name, puede ser input. Luego le vamos a dar un evento al momento de escribir dentro de ese input. Se ejecute una función. Al momento de escribir dentro de ese input se ejecute una función. Entonces esa función va a recibir como parámetro, ¿no? El evento. Lo que vamos a hacer es guardar dentro de este estado, dentro del estado name, vamos a guardar lo que se escribe dentro de ese input tipo text. El punto target, punto value, estoy haciendo es capturar mediante e.target me estoy refiriendo a este input text, ¿no? Entonces estoy ingresando dentro del valor, dentro de lo que se escribe dentro de este input tipo text mediante e.target.value. Entonces estoy capturando ese valor que se escribe dentro de ese input, ¿no? Y ese valor ahora va a ser el nuevo valor de la variable de estado name. Eso lo estamos haciendo mediante la función de cambio de la variable de estado, mediante setName. Listo, ahora vamos ya estaría. Ahora vamos a ver los cambios en el navegador. Esto lo dejamos por el momento, que se ejecute lentamente. Vamos a la consola. Tenemos los dos mensajes. Nuevamente volvemos a ver los dos mensajes. Ya sabemos las razones por las cuales se vuelven a imprimir estos mensajes. Ahora vamos a empezar a escribir. ¿No? Tenemos nuevamente los dos mensajes. Esto sabemos por qué, porque este estado internamente se está cambiando. No se visualiza en ninguna parte porque no lo hemos colocado en alguna etiqueta, ¿no? Que se visualice en tiempo real cómo está cambiando esta nueva variable de estado, la variable name, ¿no? Pero lo estamos cambiando al momento de escribir. Al momento de escribir dentro de este input, estamos cambiando esa nueva variable de estado. Entonces, al cambiar esa variable de estado, nuevamente el componente se va a actualizar, nuevamente se va a volver a renderizar. Entonces, nuevamente se va a leer toda la lógica que está dentro. Se ejecuta toda la lógica, entonces se va nuevamente por el mensaje, primeramente habíamos dicho. Luego se va por lo que está dentro del efecto. Entonces, ese sería el orden. Primeramente se escribe el mensaje de la línea 13 y luego se escribe el mensaje de la línea 9. Aquí podríamos colocar un console count, ¿no? Para ver la cantidad de veces. Listo, console count. Y aquí también.
cada letra vemos que tenemos, ¿no? Este se está detectando, ¿no? Cada cambio que se da dentro de este input tipo text. Listo, ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Puedo hacerlo aquí más? Aquí mismo, sí, aquí mismo solamente lo vamos a cambiar. Entonces ahora useEffect va a recibir un parámetro, ¿no? Ahora lo habíamos colocado solamente una función dentro, con parámetro. Pero ahora va a recibir un segundo parámetro, que como habíamos dicho es un arreglo de dependencias. Un arreglo de dependencias. Acá van las dependencias escritas, que pueden ser, como habíamos dicho, pueden ser variables de estado o pueden ser propiedades props. En este caso vamos a dejar el arreglo de dependencias vacío. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo demás lo vamos a dejar igual. Listo, ahora vamos a ver los resultados. Guardamos. Tenemos los mensajes, ¿no? Primeramente el mensaje al momento de ejecutarse toda la lógica del componente y luego lo que está dentro de useEffect. Ahora vamos a cambiar este estado. Tenemos el mensaje. Realmente se cambia el estado y tenemos este mensaje, ¿no? Sin embargo, el mensaje de useEffect no se muestra. Ya no se muestra este mensaje. Pero sí se dan los cambios tanto dentro del título como dentro de la etiqueta H4. Nuevamente vemos los cambios dentro del título. No lo vemos, obviamente. ¿Por qué se debe eso? ¿A qué se debe? Se debe a que useEffect con un arreglo vacío nos informa que el código que está dentro, solamente se va a ejecutar al momento de montarse este componente. Esto me refiero al componente raíz, al componente app. Entonces, al momento de montarse, al momento de insertarse esto dentro de nuestra página, se inserta, se pinta todo el componente app. Entonces, en ese momento, todo esto se va a ejecutar solo una vez. Entonces, se imprime solo una vez este mensaje al momento de pintarse el componente y eso es lo que se muestra en la línea, aquí, en la línea 13. Ahí, la línea 13 y luego va a la línea 9. Sabemos que los efectos se ejecutan después. Luego también se da un cambio en el título, que si volvemos nuevamente tenemos el título habitual de RIA que al momento de montarse el componente se cambia, ¿no? con el valor del estado al inicio, que era 0. Y luego por más que cambiemos lo que es el estado del componente, eso no se va a mostrar dentro del título del documento. Ya no se va a volver a ejecutar este código que se encuentra adentro. Y debido, como decíamos, ¿no?, que useEffect con un parámetro, con un arreglo de dependencias vacíos, solamente ejecuta este código cuando el componente se pinta por primera vez, nada más. Entonces podríamos escribir también y no vamos a tener ningún cambio, como si anteriormente lo teníamos, ¿no? Solamente se está cambiando, se está mostrando, se está imprimiendo el mensaje, ¿no?, el mensaje que está fuera de useEffect, un mensaje que va a suscitarse cada vez que el estado está cambiando. Entonces vemos que useEffect se utiliza de esta manera al momento de montar un componente. Ahora veamos useEffect con un arreglo de dependencias, ¿no?, ya con una dependencia dentro de este arreglo de dependencias. Nuevamente vuelvo no, dentro voy a escribir una dependencia, puede ser una variable de estado. Una dependencia puede ser una variable de estado o una propiedad. En este caso es la variable de estado count. Esto ya estaría. Ahora veamos los resultados.
Entonces lo primero que voy a hacer es cambiar el estado count. Y ahí sí veo que cambia lo que es el título. Nuevamente cambia lo que es el título. Y luego también tenemos que se imprime lo que está dentro de useEffect. Se imprime en un inicio, ¿no? Eso ya sabemos por qué razón. Nuevamente al cambiar el, el estado count, nuevamente se imprime lo que está y se ejecuta lo que está dentro de useEffect. Eso es debido a que al momento de cambiar esta dependencia, se va a ejecutar este código. Cada vez que cambia, se ejecuta todo ese código que está dentro. Pero esto sabemos que va a suceder después, ¿no? Después de que se haya pintado todo el, todo el componente. Por eso es que los mensajes de useEffect runs se escribe después, ¿no? Después de que el componente ha recibido un cambio en el estado. Ahora vamos a escribir y vamos a ver qué resultados obtenemos. En este caso ya no cambia lo que es el estado count, ¿no? Solamente le estamos diciendo dentro de useEffect que se ejecute código cuando cambia el estado count, ¿no? Entonces ya no cambia el estado count, por tanto ya no se ejecuta lo que está dentro de useEffect. Entonces a eso llamamos lo que es la actualización de un componente, ¿no? Está pendiente de los cambios en las propiedades o cambios en las variables del estado para que se pueda ejecutar este código.